Entre los pueblos de la antigüedad, del Antiguo Oriente, entre los más importantes tenemos el de los egipcios. Los egipcios fue un pueblo que se instaló en África, al noreste de África, aproximadamente en el año 4000 a.C., en torno de un río, uno de los ríos más largos del mundo, que es el río Nilo. Este río era muy importante, muchos pueblos antiguos se instalaron cerca de los ríos, porque los ríos les fertilizaban la tierra, les permitían tener agua para beber, para pescar, para obtener alimento y para trasladarse. En este caso, la civilización egipcia se instaló a los dos márgenes, en las dos costas del río Nilo, de norte a sur. Por eso fue un imperio, una civilización que tiene una forma extraña porque va acompañando al río. Este río, uno de los más grandes del mundo, desemboca en el mar Mediterráneo en forma de delta. El delta es una desembocadura de un río que forma como brazos, como manos. Y esto hace que irriga, que fertiliza toda la tierra que hay alrededor, y por eso es como todo alrededor del río Nilo, como un gran oasis en toda zona desértica. Eso lo hizo muy apto para la agricultura. Allí vemos, en esa imagen, el río Nilo cómo desemboca en forma de delta. Hay varios deltas, por ejemplo, el Paraná también desemboca en forma de delta en el Río de la Plata. Se bifurcan distintos brazos. Y esto lo tenemos al norte de África, como podemos ver también en la imagen de la izquierda, donde está ubicado en África. El río Nilo era muy importante para la agricultura porque en febrero llovía mucho en las montañas, en el sur. Y entonces eso hacía que aumentara el caudal del río, aumentaba el agua. Y entonces en junio se producían inundaciones cerca de la desembocadura. Al inundar la tierra se fertilizaba, se formaba limo, una capa que fertiliza, que es apta para el crecimiento de la agricultura, y eso permitía cosechas muy abundantes. Y a su vez también era muy importante el río Nilo para navegar y trasladar y transportar seres humanos y objetos. Los egipcios le daban mucha importancia a la religión, entre otras cosas porque creían en la inmortalidad del hombre. Creían que con la muerte no termina la existencia del ser humano, sino que continuaba su vida en el más allá. Y por eso cuidaban el cadáver, cuidaban el cuerpo, porque pensaban a veces que si se destruía el cuerpo también moría el alma. Y entonces los más poderosos, los más ricos, los nobles, los gobernantes, se ocupaban de la preservación de su cuerpo. Por un lado, a través de la momificación, de hacer momias, en donde se extraían del organismo, del cuerpo, los fluidos que son los que primero se pudren para que dure más tiempo, y además construían grandes tumbas, sobre todo para los faraones o las familias ricas. Las más importantes fueron las pirámides, que eran tumbas, las pirámides. Eran arquitectura funeraria. Allí se depositaban los restos de los gobernantes que fallecían. Y muchas veces cuando un faraón era pequeño o era joven y ascendía al trono, se convertía en rey, ya empezaba a construir su pirámide para cuando fuese a morir él o los miembros de su familia. Hay muchas pirámides importantes, una muy importante, muy conocida, es la que está en Giza, cerca del Cairo, en donde tenemos a la Gran Pirámide de Giza, en un complejo de varias pirámides, cerca del río Nilo, y la Esfinge. La Esfinge era una figura de un dios, en el cual creían los egipcios, con cuerpo de león recostado y cabeza humana, y representa la inmortalidad. Y como nosotros podemos ver aquí, le falta la nariz. Le falta la nariz porque cuando los musulmanes invadieron Egipto, quisieron borrar los reyes de los antiguos egipcios, y entonces encargaron a gente que se suba a la esfinge y le rompa la nariz. En realidad querían destruir todo el rostro, querían destruirla toda, pero no hicieron tiempo a destruirla, y por eso quedó en parte destruida. No es como algunos creen que, que eso se destruyó por una bomba de cañón cuando Napoleón invadió Egipto. Ya venía destruida de antes. Eh, el, la pirámide fue construida por el faraón Keops. Por eso se llama la pirámide de Keops.
Es una pirámide pesadísima, más de 2 millones de bloques de piedra, y durante muchísimos siglos fue el edificio más alto del mundo. Tiene 140 metros de alto y 230 metros a cada lado. Al rey los egipcios le llamaban faraón. Al principio lo consideraron un dios y tuvieron algunos faraones muy famosos como Ramsés o Tutankamón. El faraón Tutankamón fue famoso porque cuando se descubrió su tumba se encontraron sin romper y sin robar un montón de elementos del antiguo Egipto. Entre otras, la famosa máscara funeraria. Cuando morían le ponían una máscara en el rostro. Y entonces a raíz de eso se hizo muy famoso Tutankamón, que en realidad no fue un faraón muy importante para los egipcios. Los egipcios eran politeístas y creían en muchos dioses, aunque generalmente tenían un dios principal, pero este dios principal iba cambiando según las dinastías, según la familia que gobernaba. Una dinastía es una familia que gobierna, porque gobernaba el padre, cuando moría seguía el hijo, cuando moría seguía el hijo, y entonces eran todos miembros de una familia hasta que había una guerra, o moría alguien sin hijos, un rey sin hijos, y cambiaba la familia que gobernaba, la dinastía. Entonces había algunas dinastías que consideraban al dios solar Ra, el más importante, otras al dios Amón, otra la diosa madre Isis. Muchas veces a los dioses los representaban con cabeza de animales, y hubo un periodo limitado en donde adoptaron un solo dios, pero habitualmente eran politeístas, aceptaban muchos dioses. Escribían, desarrollaban su propia cultura, que se llama jeroglífica, en donde había mezclado dibujos, letras, sílabas con líneas, y que las escribían en un papel muy antiguo que se llama el papiro, que lo elaboraban con juncos, con vegetales del río Nilo, le sacaban la corteza, los tallos, y eso lo tejían, y de esa manera armaban los papiros, que es una forma de papel muy antigua, que era un poco incómoda porque no sé, si se doblaba muchas veces se rompía, era un poco duro, un poco rígido, lo llevaban enrollado, no como el papel de ahora, digamos, de los libros, pero era una forma más avanzada que las tablas de arcilla en la cual escribían los sumerios. Tuvieron un gran desarrollo de la arquitectura y de la escultura. Este es el frente del templo de Abu Simbel, cerca de Asuán, que lo mandó construir el faraón Ramsés II. Este templo lo mandó construir, está grabado en una montaña, en una piedra, y hacia adentro, por esa puerta se entra dentro de la montaña. Cuando Egipto hace unos años tuvo que hacer una represa, y entonces se iba a inundar la zona de este templo, lo sacaron todo, pedazo por pedazo, y lo armaron en otro lugar, en donde está a salvo de las aguas y donde se puede visitar hoy en día. También se desarrollaron la pintura, y lo que tenían de particular, ahí ustedes ven en esta imagen, la imagen de un dios con cabeza de animales, esos muchas veces representaban a los dioses con cabeza de animales, y ven que particularmente al cuerpo lo dibujaban de frente, pero a la cara de perfil, porque pensaban que era la manera más perfecta, que el cuerpo se veía mejor de frente y la cara se veía mejor de perfil. Por eso pintaban las caras de frente como si estuvieran enfrentados y la cabeza de perfil. Les resultó muy difícil a los occidentales entender lo que significaban los jeroglíficos hasta que un soldado francés, un soldado de Napoleón, encontró esta piedra, la piedra Rosetta. Es una piedra que estaba escrito en jeroglífico, pero también en griego y otros idiomas que podían entender los estudiantes, los científicos. Y entonces a raíz de esto pudieron traducir lo que querían decir los jeroglíficos y darse cuenta lo que significan. La piedra Rosetta hoy en día está en el Museo Británico en Londres, que es la imagen que ven a la derecha. Está conservada allí, se puede visitar. Esta es una imagen de cómo se piensa que se habían visto los templos en el pasado, porque si hoy uno visita Egipto, encuentra esto, pero sin los colores, porque la pintura se decoloró con el tiempo. Y un poco más roto también, pero así es como se hubiera visto un templo, del cual ahora hay solamente ruinas. Los egipcios tenían 3 clases sociales: una clase superior, donde estaba el faraón, los que acompañaban al faraón, los nobles, los guerreros, los funcionarios, los sacerdotes; una clase media, que eran los que trabajaban, los que producían; y una clase baja, donde estaban los siervos y los esclavos. Los esclavos tenían un dueño, pero ellos podían reunir dinero y comprar la libertad y pasar a ser
hombres libres. Los egipcios fueron grandes matemáticos, grandes astrónomos, le pusieron nombre a los planetas, desarrollaron el calendario de 365 días y un cuarto, se descubrieron el año bisiesto, descubrieron el número pi, que es el que permite calcular la superficie y la circunferencia del círculo. Tuvieron grandes conocimientos médicos porque para hacer las momias abrían los cuerpos cuando una persona ya moría y así identificaron muchos de los órganos y el funcionamiento de algunos aparatos del organismo humano. Y también tuvieron guerras. Guerras internas, guerras civiles. Una guerra civil es una guerra dentro de un país. También tuvieron guerras con otros pueblos, como los hicsos, los persas, y más tarde Alejandro Magno, que los conquistó a los egipcios, y una guerra contra los romanos, en donde los romanos conquistaron Egipcio y se hizo famosa una emperatriz, una reina llamada Cleopatra, porque dicen que era muy bella y los enamoraba a los generales romanos, y de esa manera los generales romanos la ayudaban y la apoyaban y sostenían para que desarrolle su gobierno. Otra cultura antigua que se dio al norte de Egipto, en una isla, en el mar Mediterráneo, como podemos ver a la izquierda, en el mapa de la izquierda, es la cultura cretense, en torno a la isla de Creta, que también tuvieron grandes obras arquitectónicas y fueron los predecesores de lo que van a ser después los griegos. Allí está ubicada la isla de Creta, al sur de Europa, en el mar Mediterráneo, al norte del continente africano y de Egipto. Para los cretenses, los toros ocupaban un lugar muy importante en el arte y en el culto. Acostumbraban montar los toros, hacer espectáculos con toros. Y de aquí viene la leyenda del Minotauro, que cuentan que había un rey de Creta llamado Minos, que tuvo como hijo un Minotauro. Perdón, la esposa del rey. Tuvo como hijo a un Minotauro, un ser mitad hombre, mitad toro. Y por eso el rey lo encerró en un laberinto. Esta leyenda proviene de Creta. El rey Minos fue un rey de Creta y este laberinto habría existido en la isla de Creta, pero es una leyenda. Es una leyenda relacionada con la mitología que van a trabajar después